Damos la bienvenida al doctor Pablo Valverde. Él es juez de la localidad, estuvo en la Corte de Justicia en una temporada donde fue llamado como juez subrogante. Doctor Valverde, muy buenos días. ¿Cómo mira usted el panorama jurídico de Ecuador? ¿Cuánto tiene que ver esto en la crisis carcelaria y qué es lo que se perfila en el futuro inmediato? Muy buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Buenos días a todos quienes nos escuchan y nos ven. Gracias por la invitación para poder compartir con la ciudadanía temas importantes que, como usted dice, preocupan mucho, sobre todo en el sistema carcelario, a partir de sucesos que vienen ocurriendo ya desde hace mucho tiempo. Se calcula que hay cerca ya de 400 personas que han fallecido en los centros penitenciarios, es decir, sería casi el 1%, porque se calcula asimismo que tenemos una población carcelaria de 40,000 personas de este rato en el Ecuador. Todo eso, creo que estas cifras tan frías, pero dan cuenta de la realidad de la situación carcelaria y de la importancia que tiene que enfrentar este momento una política pública coherente, coordinada con todos los entes responsables para que efectivamente se realicen acciones que permita, primero, que el Estado vuelva al control de los centros penitenciarios, y también deberíamos plantearnos de que la pena cumpla el objetivo que tiene que cumplir. Eso creo que también tiene que reflexionarse. Es decir, tiene que haber una autocrítica de ver qué ha estado ocurriendo en nuestro país, no los últimos 5 años, sino toda la vida, respecto si efectivamente el hecho de que una persona se vaya a cumplir una condena en un centro de privación de libertad ha cumplido los objetivos para los que está llamado. Es decir, si ese ciudadano que transgredió la ley y que tiene que cumplir una pena, efectivamente es una persona que adquirió habilidades y destrezas. ¿En qué sentido? El momento que salió, y si es que puede reinsertarse en la sociedad. Es decir, la rehabilitación, eso es lo que se debería buscar. Pero ese es el objetivo, para eso existe precisamente esta institución jurídica de la pena. Y vea usted que, por ejemplo, nosotros los ecuatorianos deberíamos empezar analizando incluso cómo es el panorama cuando la persona sale privada de la libertad. Es decir, ¿somos abiertos a que esa persona pueda entrar en el campo laboral o somos discriminatorios? Porque efectivamente la Constitución de la República garantiza que un ciudadano no pueda ser discriminado por ese tipo de condiciones. Pero una cosa es lo que está en la Constitución, otra cosa es lo que sucede en la práctica. Una persona puede entrar al sistema SAGE, revisa si es que esa persona ha tenido o no algún tipo de procesos en la administración de justicia, y dice, no, esta persona no nos interesa. Es decir, no entra al análisis de otro tipo de situaciones que serían las relevantes, y que ahí también yo creo que todo esto produce una serie de situaciones con las personas privadas de la libertad, y mucho más todos los acontecimientos últimos donde que vea usted, por ejemplo, esa persona luchadora de nuestra provincia falleció en los últimos acontecimientos sin tener nada que ver en los asuntos que se consideran es el motivo de lo que está ocurriendo tanta muerte, que es el problema de las mafias que imperan en el centro carcelario. Doctor Valverde, muy buenos días. ¿Cómo analiza usted o cuál es la lectura que tiene de las acciones que ha anunciado el gobierno nacional? El hecho de iniciar un paquete de reformas que irían a la Asamblea Nacional, pero estas reuniones con distintas instancias del Estado, la renovación también del estado de excepción desde diversos sectores, sobre todo desde los sectores de los derechos humanos, se ha advertido que estas actuaciones gubernamentales definitivamente no son una solución. A ver, yo creo que aquí hay que trabajar en todos los ámbitos, y me parece que hay que buscar las reformas legales que permitan una mejor ejecución de la pena. Y, por ejemplo, también sería bueno revisar todo el tema del cumplimiento de la pena en los sistemas penitenciarios, es decir, toda la reglamentación interna que existe a los centros para ir ajustando frente a la realidad que nos ha desbordado en los últimos tiempos. Recuerde usted que, por ejemplo, en el tema de la ejecución de la pena, la persona privada de la libertad, el momento que ingresa a un centro penitenciario y que indudablemente el Estado se convierte en el garante de su vida,
también tiene derechos y obligaciones. O sea, yo creo que en los ámbitos de nuestra vida en muchas ocasiones nos olvidamos. Esto es de ida y vuelta. Entonces, el régimen disciplinario de una persona privada de la libertad tiene que ser cumplido en estricto sentido, porque eso es precisamente que impere el Estado de Derecho. Entonces, a la ciudadanía... Doctor Valverde, ¿en qué momento, hasta donde usted recuerda y conoce, las cárceles ecuatorianas se volvieron en ese último resquicio, se pusieron en esa marginalidad desde la administración pública? Cuando se dio esta última masacre carcelaria, trascendieron audios de presos que vivían sus últimos minutos, sus últimos segundos de vida, que se despedían de sus familias, que decían que por 2 días no habían tenido alimentación. Y hay estudios que se han publicado aquí en Ecuador que dan cuenta de que mantener a una persona privada de la libertad para sus familiares, en muchísimos casos para el cónyuge o la cónyuge, llega a valores del orden de más de la mitad de un salario mínimo vital que tiene que gastarse, ya sea para los requerimientos básicos de los presos, si es que no para resolver problemas de seguridad, de las amenazas que este sistema corrupto, estas mafias ejercen como coerción en contra de los presos. Es decir, un verdadero infierno en las cárceles, lo que tienen que vivir los ciudadanos cuando, como usted lo ha señalado, son ciudadanos que, si bien han fallado a la sociedad, pasan a una situación en la cual entran bajo la custodia del Estado ecuatoriano. Claro que sí, porque incluso vea una persona que ingresa al centro penitenciario, obviamente a cumplir una pena, él es el responsable y sin embargo él tiene que trasladar mucho de su sufrimiento a la familia porque le empiezan a extorsionar y su vida está en peligro y la familia se ve abocada a realizar una serie de acciones para pagar cantidades mensuales. Se dice que por ejemplo, dependiendo del centro penitenciario hay 7, 8 millones de dólares al mes. Entonces yo creo que todo ese tipo de situaciones que, a ver, en los hechos, ya todo lo que estamos viviendo como sociedad, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, nos damos cuenta que nos desborda. Es decir, la normativa que algún momento la Asamblea Nacional la dictó, el presidente de la República la reglamentó, ya fue desbordada por lo que estamos viviendo ahora. Entonces, como le decía yo a Rosanita frente a su pregunta, indudablemente se requiere hacer un cambio normativo para ajustar a lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Eso sí es necesario. Pero a mí me parece también que el gobierno debería emprender ya acciones de tipo concreto frente a la realidad que está enfrentando. Por ejemplo, todos conocemos que el Estado en este momento no tiene la cantidad de dinero suficiente para implementar toda la tecnología en todos los centros penitenciarios del país y así, por ejemplo, evitar que nosotros veamos que están transmitiendo desde los centros penitenciarios y que personas privadas de la libertad están usando celulares, cuando eso incluso ya es un delito que él debería estar siendo juzgado esa persona por tener un celular al interior del centro. Entonces, por ejemplo, yo creo que el Estado debería iniciar concentrando sus actividades, por ejemplo, se me ocurre a mí, en el centro La Roca. Ahí, por ejemplo, debería empezar con una inversión de tal forma que ese centro pase a ser un centro donde cuente con toda la tecnología y todo el personal humano que permita que estas personas puedan efectivamente, al momento que hacemos una evaluación y vemos qué personas tienen que ir a ese centro, ¿no? Donde que va a haber mucha seguridad y ya vamos a contar con toda la tecnología y con todo el personal humano preparado para enfrentar esta nueva situación. Ahí sí, yo creo que el Estado va implementando una política que responde obviamente al tema económico que estamos enfrentando como país, pero que también da solución a un problema puntual. Y usted ahí podría, por ejemplo, concentrar a quienes presentan las principales dificultades frente a los últimos acontecimientos y ahí dar cuenta de que efectivamente vamos haciendo acciones concretas para ir consiguiendo resultados. La reforma sí, la ley es necesaria, pero el momento que usted tiene un guía penitenciario que no cumple su labor como funcionario público responsable, y aquí vamos a decir, pero es que claro, a él gana $1,000 y por lo tanto a él le van a ofrecer 5,000 para que deje pasar un arma, entonces esa persona no debe estar ahí.
Es decir, el proceso de selección falló. Y hay que contrastar aquí, el doctor Valverde, esa pobreza que señala usted del Estado ecuatoriano contra ese derroche de dinero que exhiben, que hacen alarde de las mafias. Claro, pero yo, o sea, a lo que voy, Gustavo, es, definitivamente, si es que la gente no empieza a ver todo este tipo de situaciones que, repito, nos desbordan y por donde nosotros podremos enfrentar, la situación va a seguir. Es decir, nosotros desde este rato aquí estamos discutiendo qué reformas, y este rato hay potencialmente 30.000 familiares que están preocupados en cómo sacar el dinero que tienen que pagar el fin de semana para asegurar la vida de la persona privada de la libertad. Entonces, esas personas, o sea, en definitiva, empiezan ya a no creer en lo que los entes estatales le dicen, y definitivamente, vea, acordémonos de una cosa. Cuando la que en paz descanse, la economista Mena, hizo una reforma en el servicio de rentas internas, ella tuvo una política que a lo mejor lo pudimos considerar exagerada, y sin duda que es exagerada. Por ejemplo, ella sacó a todo el personal que trabajaba en ese ente público antes, porque ella dijo, tengo que entrar con personal nuevo. Entonces, yo creo que este tipo de cosas que parecen exageradas porque justos pagan por pecadores, ¿no? Pero en algún momento puede ser importante frente a estas situaciones que nos van. Ahora, doctor Valverde, por ejemplo, doctor Valverde, quizás este sería un primer paso, porque lo que usted manifiesta de lo que ocurre al interior de los centros carcelarios son secretos a voces. Cómo ingresan las drogas, las famosas prendas a las que usted hizo referencia, que no son de ahora, se las conoce desde siempre, que los familiares de las personas privadas de la libertad deben pagar para que se los cuide o para que no se los haga daño, el ingreso de armas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto son secretos a voces. Quizás lo que usted manifiesta sería un primer paso, pero quizás la pregunta es definitivamente qué hacer para que el Estado pueda retomar el control, en este caso de las cárceles, porque centros de rehabilitación no son tampoco. Usted dice, muy bien, por eso que yo les invitaba a una reflexión como país. Efectivamente, las penas están cumpliendo el objetivo, pero luego, yo digo, la política pública tiene que ser integral, es decir, tiene que haber una coordinación con la policía, con las Fuerzas Armadas, para efectivamente ir armando el engranaje jurídico que permita la intervención en determinados momentos cuando las situaciones desbordan, ¿no? Nosotros creímos que estaba bien que existan los guardias penitenciarios, ¿no? Los guardias penitenciarios, y que luego de ellos venía la policía. La pregunta es, ¿eso ha funcionado? ¿Ha tenido efectividad? ¿Por qué no reflexionamos de este rato, por ejemplo, qué pasa con los acontecimientos? El guía penitenciario tiene que estar impedido todo el tiempo de la utilización de un arma de fuego. Si esa es nuestra conclusión, ¿cuándo ingresa la policía para ejercer la fuerza frente a situaciones violentas que se presenten en el centro? Todo ese tipo de situaciones, ¿no? Tienen que estar efectivamente marcadas para que no haya un abuso y exista una garantía de los derechos de las personas que están privadas de la libertad. Pero eso se lo tiene que hacer con un ejercicio ciudadano responsable, de tal forma que se analice qué ha ocurrido hasta este momento, que esa normativa nos sirvió, efectivamente garantiza que la persona que entra privada de la libertad se asegure la vida de ella. ¿Qué pasa con las 400 personas que han fallecido? Ellos no ingresaron para que les den muerte. ¿Y qué pasa con los derechos de ellos? Entonces, ¿funcionó la normativa que existe este rato? ¿Funcionó todo el personal humano que contamos en los centros de rehabilitación? Esa reflexión integral, repito, porque a veces solo cogemos una parte de la problemática. Si no analizamos el tema integral, definitivamente nosotros... Vea, alguna vez yo hice una invitación en un acto público ciudadano de que el centro Turi debe ser regional. Y ahí, ¿por qué proponía yo regional? No solo visualizando el hecho de que vengan personas de otras partes del país y nosotros la etiquetemos de peligrosos, sino porque esa persona tiene un derecho a rehabilitación y tiene que estar cerca de su familia. Entonces, el momento que a una persona, que por ejemplo es de Esmeralda, le traemos a Cuenca, le estamos diciendo, usted, señor, cero rehabilitación, porque esa persona ya no va a contar con su familia.
Entonces, ¿qué ánimos puede tener él de querer salir, de enmendar su conducta, si a la final incluso luego sufre el abandono de su familia? Doctor Valverde, digo, para analizar también temas actuales sobre cómo está enfrentando el gobierno de Guillermo Lasso esta crisis, ¿qué tan adecuado ha visto usted la aplicación del decreto ejecutivo 264, mediante el cual concedió el presidente Guillermo Lasso el indulto a favor de las personas privadas de la libertad que hayan sido sentenciados por delitos de tránsito, infracciones previstas en artículos 383, 386 del Código Integral Penal? Y por otra parte también hubo otro decreto del presidente en el cual concedió el indulto presidencial a los presos con enfermedades catastróficas, enfermedades terminales, etcétera. ¿Son medidas adecuadas las que ha tomado el presidente? A ver, Gustavo, yo creo que para que la ciudadanía un poco comprenda esta institución del indulto, creo que tenemos que enmarcarle con lo que pasa en un proceso jurídico. Nosotros siempre hablamos de la independencia judicial y nosotros hemos dicho que quien dicta una sentencia es un juez y no tiene que inmiscuirse en ningún otro poder del Estado. Esa sentencia está ejecutoriada, se siguió un debido proceso y esa persona ha sido declarada responsable del cometimiento de un delito. Hasta ahí, ¿no? Entonces, pero nosotros constitucionalmente le dimos una facultad a la Asamblea para que dicte amnistías e indultos y al presidente de la República para que pueda dictar indultos en determinadas circunstancias. ¿Qué es lo que quiere prevalecer aquí? El tema humanitario. El tema humanitario, es decir, el presidente de la República puede bajar o condonar las penas con una persona que tiene sentencia ejecutoriada cuando, por ejemplo, la ley dice ha observado buena conducta. Y vea usted, en el sentido humanitario, si el presidente de la República dice tengo un hacinamiento en los centros penitenciarios del país, hay que rebajar eso frente a las circunstancias que estamos cumpliendo, lo cual también ya denota de que efectivamente no se está cumpliendo los objetivos de la pena. Y dice a todas las personas que tengan enfermedades catastróficas, que tengan tuberculosis, está muy bien, humanitariamente está muy bien, yo aplaudo esa acción. Porque efectivamente yo incluso empezaría preguntando, ¿los centros están en la capacidad de garantizar la atención de la salud de esas personas? ¿No? Corren doblemente el riesgo la vida, no solo por situaciones, hechos bochornosos que ocurren, sino también porque no pueden ser atendidos en su salud conforme se debe. Entonces, esas interrogantes indudablemente tienen que tener una respuesta. Pero en lo otro, en lo que usted dice, por ejemplo, en los temas de tránsito, si usted quiere bajar toda esta población carcelaria que está en exceso, yo creo que debería existir la de estadísticas que le permita al presidente de la República tomar una decisión que ayude a solucionar el problema. Preguntémonos, ¿ayuda a solucionar el problema si usted concede amnistía a gente que está por contravenciones de tránsito? La pregunta sería, ¿cuántas personas están privadas de la libertad por eso? A nivel de los centros. Y luego, esas personas están cumpliendo en los centros penitenciarios que denotan gravedad. Y luego de eso, esas personas, ¿sabe cuánto es la sanción de ellos? Es máximo 30 días por las contravenciones de tránsito. Ayer justamente... Hasta que tramite la amnistía, esa persona ya salió cumpliendo la pena, si es que lo está haciendo. Ayer justamente evidenciábamos estas contradicciones, doctor Valverde, con una salida que tuvimos en directo desde el complejo judicial en la provincia de La Suay. Allí unos 40, 50 ciudadanos venezolanos protestaban por la muerte accidental que se había dado el día sábado, pero afirmaban, esto ya queda en manos de la justicia, en todo caso simplemente trasladamos lo que ellos afirmaban, es que este accidente se había dado con un chofer en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes y que era reincidente, que era el cuarto juicio, el quinto con que se le abría a esta persona por accidentes similares. Sin embargo, este ciudadano tenía la credencial, la licencia para conducir. Ese tipo de situaciones indudablemente no van a alcanzar porque en la tramitación se requiere un informe de los casos particulares. Pero aquí la pregunta que nos tendríamos que hacer, verá, Gustavo y ciudadanía, es que cuando se hizo la inauguración de los nuevos centros penitenciarios, ¿no? Se decía que entrábamos a otra época de respeto de los derechos de las personas, que ellos iban efectivamente a un centro de rehabilitación.
La pregunta es, este rato, por ejemplo, si nosotros pedimos al órgano competente, ¿tiene las estadísticas y las carpetas individualizadas de todos los 40.000 personas privadas de la libertad con una información de calidad que nos permita, por ejemplo, que le permita al presidente de la República tomar una decisión de cuántas personas, por ejemplo, están privadas de la libertad por delitos de hurto, de robo, de delitos contra la propiedad sin que haya causado muerte, sin que haya causado lesiones, de tal forma que si es que la población carcelaria es un número importante, el presidente de la República pueda tomar una decisión frente a este tipo de situaciones de una amnistía, por ejemplo? O sea, contamos con esa información, cuenta el presidente de la República para ejecutar esta medida con información de calidad que le permita efectivamente que se consiga el resultado que él, a través de una política pública de asegurar seguridad al Estado ecuatoriano, lo está queriendo hacer. Contamos con esa información desde ahí. Por eso yo le dije, es un tema integral. El presidente de la República dice a enfermedades catastróficas terminales y quien, por ejemplo, tiene VIH. Perfecto, eso es un tema humanitario. Pero no solo ese es el propósito que él está persiguiendo. Él está queriendo bajar el hacinamiento y para eso usted ya tiene que tomar 8 tipos de medidas frente a 8 tipos de delitos. No, porque esto del tránsito le aseguro que no va a salir ni una persona con amnistía porque él seguramente ya salió cumpliendo la pena hasta que se haga el trámite. Es decir, se toma incluso con gente que va a cumplir penas de 1 a 30 días. No digo que no sea importante ese tiempo, la privación de la libertad. Un día privado de la libertad es importantísimo. Ahora, doctor Valverde, quizás uno de los temas que no se toca es... no ha sido una masacre, han sido varias masacres que han dejado más de 120 personas brutalmente asesinadas, pero no hay responsables. Se ha llegado en algún momento incluso a hablar de crímenes o considerarlos como crímenes de lesa humanidad, de los que efectivamente el Estado ecuatoriano sería el responsable, considerando que la tutela de la vida de estas personas, los derechos de estas personas mientras están dentro del sistema de rehabilitación social o recluidos en una cárcel le pertenece al Estado. Esto en algún momento podría provocar alguna demanda, en este caso al Estado ecuatoriano. ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Quién tiene la responsabilidad o quién debe hablar, en este caso, de la reparación integral a las víctimas o por estas víctimas a sus familiares? Vea, yo ahí le doy una opinión que considero que el Estado debería hacer. En primer término, se dice que ya en todos estos acontecimientos, como le dije, se dice que son cerca de 360 personas que han perdido la vida. Solamente en este año. Centros penitenciarios. No. Es ya de los últimos acontecimientos ocurridos durante creo que los últimos 4 años. Cerca de 360 personas. Yo de Estado implementaría una política pública, en primer término, que les haga un reconocimiento de la reparación integral a los familiares de esas personas que fueron privadas ilegítimamente de su vida en los centros penitenciarios. Yo como garante haría un acto público en el que haría un reconocimiento e indudablemente eso también significaría los temas puntuales de cada familia. Imagínese usted, alguien pudo haber tenido ya hijos mayores de edad, alguien tiene en cambio hijos que están cursando la escuela. ¿Quién va a velar por la parte económica de esos hijos? ¿Quién va a velar para que ellos aseguren poder tener educación y ya no pasen las situaciones por las que pasó el papá? ¿Quién va a vigilar el tema de que la madre, las personas que eran dependientes de esas personas puedan acceder a los recursos económicos suficientes? Entonces usted, de alguna forma, debería el Estado reconocer, hacer un acto, ¿no?, en el que repare de alguna forma, y con eso incluso denotaría frente a los organismos internacionales una política estatal responsable frente a los acontecimientos. Alguien me podría decir, pero es que ya, imagínense, el mismo Estado reconociendo la culpa. Pero si eso ha pasado, hay muchísimos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde que el Estado frente a los hechos no ha tenido otras circunstancias sino reconocer e incluso llegar a acuerdos para la reparación a las víctimas. Yo creo que eso debería estudiarse, la posibilidad de hacerlo. Y la otra cosa, la pregunta que hacía Rosanita, la deberíamos hacer a la única institución que puede iniciar un proceso, y que es la Fiscalía General del Estado. ¿Cuántos procesos se han iniciado en los últimos tiempos frente a los hechos ocurridos? Solo ellos tienen la respuesta, porque eso es una facultad privativa de la Fiscalía General del Estado, iniciar un proceso penal. Ahí no tiene nada que ver
los jueces de este país. Los jueces actúan frente a la iniciativa que tiene la Fiscalía y a ellos les toca decidir cuando inician un proceso penal. Yo creo que este tipo de cosas, formar equipos multidisciplinarios que permitan ir visualizando todos los problemas que se han presentando para ir encontrando soluciones puntuales frente a cada caso, yo creo que eso está bien y debería, ojalá, en el menor tiempo posible, producir resultados efectivos. Preocupémonos de las familias, de las personas que están privadas de la libertad, todo lo que están viviendo ellos, es decir, están en una zozobra frente a la situación que enfrentan los centros penitenciarios. Entendemos que la política del Estado es responsable frente a esos acontecimientos, pero la ciudadanía también demanda ya situaciones prácticas y de ejecución, como por ejemplo, como lo que yo ponía de ejemplo, que se me ocurre, yo no soy un experto en el tema, pero por ejemplo yo empezaría por un centro de privación de la libertad, de tal forma que ahí contar con toda la infraestructura necesaria, tecnológica, que permita que usted esté asegurado que ahí ya no va a pasar, pero de ninguna forma, los acontecimientos. Y obviamente también se requiere la ayuda internacional de los países que tienen mucha experiencia. Yo alguna vez tuve la oportunidad de estar en un centro penitenciario en Miami, en delitos federales, y vea usted, por ejemplo, nosotros éramos un grupo de visitantes extranjeros invitados por el gobierno americano, pero no es que a usted le excluían de que tenía que sacarse hasta los zapatos. Entonces, la norma se la cumple, es lo que yo decía, derechos y obligaciones, es a rajatabla, porque esa es la única forma de que usted asegure de que ahí no entre un alfiler. Eso creo que yo debería Una reflexión final, doctor Valverde. ¿Cuándo se salieron las cosas de control en Ecuador? ¿Qué políticas de Estado se dieron o cuáles se omitieron para generar esta condición de extrema violencia en las cárceles ecuatorianas? Yo creo que eso ya estudiarán los sociólogos, los criminólogos. Seguramente también ocurrieron hechos en el exterior que se los trasladó a la lucha interna en los centros penitenciarios. No soy franco, no tendría una respuesta terminante frente a ese tipo de situación. A mí me parece que todo este equipo multidisciplinario debería estudiar las posibles causas que se generó, porque hagamos una reflexión. En el tiempo de la pandemia, no hubo el ingreso a los centros penitenciarios por toda la situación, es decir, estaba prohibido. Entonces había más restricción en que seguramente puedan ingresar cosas, porque no ingresaban las personas. Entonces, ¿qué pasó con el tema tecnológico? O sea, yo digo, si es que yo implemento un tema tecnológico que me asegure que no ingrese nada al centro, pero ese tema tecnológico se daña, un escáner se daña y no hay una reposición inmediata, ya es vulnerable ese centro. ¿Cuándo ocurrió eso? Solo los que han pasado como en la dirección de ese centro pueden saberlo. ¿Y qué ejecutaron ellos? ¿Se hicieron los que no pasó nada o exigieron al Estado que se reponga ese escáner? Todo ese tipo de conductas son las que deberían ser plenamente observadas porque son funcionarios públicos que tienen responsabilidad. Y yo creo que todo ese tipo de situaciones tienen que ser vistas en su integridad, repito, porque muchas solo gracias, así podremos encontrar buenas soluciones. Gracias, doctor Valverde, por habernos Gustavo, acompañado. Al público. Doctor Pablo Valverde, juez de la Corte Nacional de Justicia, continúa ejerciendo su labor como juez aquí en la provincia de La Suay.